Hola, què tal, companys? Com anem Anem a posar, com sempre, a equilibrar la cosa? Balanç de el blancs. balanç ja el deixem. El Va deixem. canviando, va Perfecte. canviando i tal. Com estem? A veure com anem de so. Anem al sisè capítol, el sexto capítulo de este programa ya. Sí, senyors. Este programa, Me el que pongo ya las nos gafas porque conocéis. si no, No sé si alguien no no nos veo el chat. conoce, nos dedicamos a comentar cómics, somos los del Friki. Y a los conocidos habituales, pues ya sabéis que tenemos aquí nuestro chat, en el que os podemos decir hola, y vosotros podéis contestarnos. ¿Qué te parece? Molt bé. No l'hacíamos el chat a través de una altra cosa ara? No havíem descobert que si mirábamos la página del blog veíamos el Sí, chat. pero era muy complicado, Era nos complicado. faltaban manos. O comentamos cómics o hacemos verguerías. Sí, porque hoy no tenim Acércate al micrófono como siempre. Sí, Hoy no tenemos a nuestro hombre en la cueva hoy, no hay Twitter. no hay Facebook, pero bueno, tenemos aquí los móviles y no sé. Hemos puesto un poco más de luz, a ver qué tal. A luz amarilla como siempre. Tú un poco más técnico. Sí. Vale. Perfecto, vamos a comentar cómics. ¿Por dónde empezamos, Tony? ¿Empiezo yo mismo? Sí. A veure, va. Som-hi. Comencem per Gone to Americai. Muy bonita esta edición así cuadrada. Sí, el estilo formato Prestige, un poco, ¿no? El que se había perdido, de Sí. tapa semirrígida, pero Sí, vamos a blanda, vamos correcta. a reivindicarla, esta forma. Editado por FC, es un cómic de Vértigo, de la editorial, digamos, de la sucursal adulta de DC. Y no te reservaron superhéroes, no hay monstruos, no es ni de terror, es una historia sobre una canción. Sobre una canción. Sobre una canción, una historia bastante interesante, que son tres historias de unos inmigrantes irlandeses. Una es 1800, pero os voy a decir cuándo son las historias, 1870, 1960 y 1910. 1870 es el personaje a quien se le dedica la canción, que no os voy a destripar la historia porque está bastante bien seguirla. 1960 es el creador de la canción y 2010 es el que descubre de dónde viene la canción y la relación entre toda la historia. Muy complicado y muy bonito. Muy bonito y parece complicado, pero no, hay un momento que va cuadrando todo. Tendría que llevar un CD incluido sobre música irlandesa, porque están todas las canciones, están traducidas al castellano, cual cosa que, claro, hay mucha canción, pero hace raro, porque te pones como a cantar en castellano, como cuando lees El Señor de los Anillos, te pones a cantar las canciones de los... Yo cuando leo ahí una canción, mentalmente la canto. Claro, si no la sabes y no rima, pues pareces un poco tonto. Es lo que pasa como con las películas estas de Disney que hacen ahora, que han hecho el doblaje nuevo y ya no es la misma canción. Exactamente. Pero bueno, es interesante. Estaría muy bien que llevase este CD de música. Nosotros lo proponemos, una edición Prestige, con el CD con las canciones irlandesas. Y esto es una historia sobre la inmigración, la gente de Irlanda que llegó a Estados Unidos y un poco la historia de esta America Gone to America, que ya es el llegar americano. El dibujo es muy correcto, es un dibujo muy clásico. Parece lo de menos también, ¿no? Sí, sí. Para mostrar un poquito el dibujo. Es muy trabajado, pero bueno, un poco duro. A mí no es mi estilo de dibujo, pero está muy bien hecho, muy bien documentado. Es un cómic que se lee bien, entretiene bien. 13,95 euros, como no tenemos hoy el señor... Pone el precio, muy bien. Me gusta mucho que ponga el precio... Que le ponga el precio a las cosas. 13,95, un formato bien llevadero para ir en metro y estas cosas. Y una historia diferente, por lo menos una historia costumbrista, una historia diferente y muy extraño que Vértigo saque esto, porque Vértigo, como todos sabemos, la línea de Vértigo pues es más hacia el terror, hacia lo fantástico o hacia el superhéroe muy oscuro, ¿no? Que es lo que nos lleva a esta parte de C-Comics para adultos. Sí, además gente desconocida, los autores. Sí, completamente desconocidos. Y también raro que se publique aquí. Sí, es curioso, pero bueno, es recomendable, no es una obra maestra tampoco, pero es un buen cómic, un buen cómic de consumo y un cómic yo creo muy interesante pues para conocer un poco toda esta inmigración a Estados Unidos y la movida de Irlanda, un poco también la historia
Además el cómic a pelo. No hay ninguna introducción. No sabes de dónde viene, ni de dónde va, ni quiénes son los autores. Me parece que se acaba con la última hoja. Sí, a pelo. Es lo que se llama a pelo. No hay prólogo, no hay índice, no hay... Curioso, pero una agradable sorpresa en todo caso. Sí. No lo hubiera comprado nunca así de entrada, pero a la que entras y lo empiezas a leer, dices, pues mira, me lo estoy pasando muy bien. Muy bien. Curioso, Going to America. Mira, hablando de historia, tenemos un cómic de David Bouchard. Hombre. Tendremos 2 cómics de él, pero hablando de historia, me viene a colación Los mejores enemigos, que el subtítulo lo explica todo. Una historia de las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio. Es, tal como suena, un libro de historia. Un libro de historia que empieza en la época de los piratas y cuando Estados Unidos aún estaba formándose, empieza muy atrás y empieza hablando de leyendas y de mitos, y que realmente nos explica las diferentes trifulcas, las diferentes guerras, los diferentes conflictos que ha habido entre Oriente Medio y Estados Unidos a lo largo de los años. Esta primera parte, es un cómic que tiene diferentes partes, es de 1783, es decir, finales del siglo XVIII, hasta 1953. Y es muy bonito, pues te explican cuando los reinos mozárabes pues dominaban el Mediterráneo, dominaban también toda la piratería y la navegación de aquella época, y cómo los Estados Unidos pues tuvieron una serie de conflictos navales con aquellas tierras, ¿no? Fantásticamente dibujado por David B., el dibujo habitual de la ascensión del Gran Mal y cosas por el estilo. Blanco y negro muy bonito. Blanco y negro muy bonito, guionizado por Jean-Pierre Fulot. Realmente es bastante prosaico en el sentido que es explicar la historia con una pretensión de objetividad, ¿no? Tenemos un narrador que nos cuenta que el señor tal, con el barco tal, fue al puerto tal, se encontró con el señor jeque tal, había estos intereses tal, y te va explicando un poco todos los entresijos hasta que empezamos a llegar ya al petróleo y a cosas que parecen más actuales que no como empiezan con... Es muy libro ilustrado, ¿no? Pero no veo mucho diálogo. No hay diálogo apenas, por no decirte que, mira, el único diálogo que hay son unos garabatos. Realmente muy poco diálogo, es bastante libro. Es que yo creo que es un cómic de historia. En vez de libro de historia, cómic de historia. Y funciona muy bien porque lo que tienen estos cómics es que siempre te desvelan, como van un poco fuera de la línea editorial convencional, pues te explican facetas que quizás nunca hubieras descubierto, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que a finales del siglo XVIII, pues los señores americanos hubieran estado por aquí, por el Mediterráneo y un poco más adentro, evidentemente, pues con sus conflictos con los piratas de la zona y con la Armada Española y sobre todo con jeques y demás fuertes milicias, porque Oriente Medio evidentemente era un reino importante, ¿no? Había reinos importantes en aquella época y más importantes que los Estados Unidos de ahora. De hecho, los Estados Unidos del siglo XVIII no eran tan potentes como lo son ahora, ¿no? En este retal de diferentes conflictos iremos también descubriendo por qué Estados Unidos es lo que es. Tienes un posavasos justo al lado del vaso, ¿no? Mira, por eso yo pensaba, este que me he puesto aquí tan bonito lo acabaré ensuciando. Es para poner un posavasos, sí, correcto. Así que yo creo que es un cómic muy recomendable. Edita Norma, edición habitual, que viene de Francia. Pues bueno, pues no tiene nada más de especial ni nada también va bastante a pelo, por lo que veo. Sí, no hay nada. No le hace falta. No le hace falta porque es un libro de historia. Sí, ya el mismo al principio hay una introducción incluso que habla de mitos y hace un paralelismo entre las leyendas de la época y lo que pasó en Guantánamo y cosas por el estilo. O sea que ya el mismo cómic en sí ya te introduce. No. ¿Tenemos precio no tenemos precio, pero bueno, ya el precio habitual de Norma. Tampoco vamos a descubrir nada. No. Los mejores enemigos, muy recomendable, y un cómic, como preguntábamos en nuestro Facebook, puede ser un buen libro de historia. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, pues a ver, ahora ¿dónde vamos? Vamos a lanzar. Mira, hoy he estado jugando al videojuego de Hellboy en PlayStation. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Bueno, los jugones de juegos seguramente pensarán que es basura, porque es un juego así como un poco arcaico, es este señor pegando puñetazos, pero encuentro que los diálogos son muy graciosos. Además, juraría que la voz es la voz del actor de la película. Ron Perlman. Sí, correcto. Con lo que es bastante divertido. Se va metiendo con los espíritus se ríen de él. Tiene... Sí, bueno, ese humor que tiene Hellboy. Después, pues vas pegando puñetazos. Tampoco podemos esperar mucho más de acertijos y cosas así. Muy bien. Con Ben 10, Hellboy ya... Acabó.
si se va a seguir metiendo otras historias, pero acabó muy bien acabado. Acabó y tendrán que editar un tercer volumen de estos gordos recopilatorios, ¿no? Llevan 2, si no recuerdo mal, y habrá que cerrarlo para tenerlo completo. Ahora entiendo también por qué estaban sacando tantas franquicias, porque tenían un final para hacer tantas franquicias. Para tenerlo ya lanzado cuando hubiera el final. Exacto. AIDP, que también está acabando, yo supongo, porque hay 2 números en 2 partes que son El infierno en la tierra, parte 1 y parte 2, supongo, que es donde debe cerrar todo el ciclo también de AIDP. AIDP, recordamos, son este grupo de gente que son pues, la organización donde trabaja Hellboy. Es como la tía de Mortadelo y Filemón, pero AIDP. Exacto. Pues aquí nos cuentan historias antiguas de estos personajes y muchas de ellas son cómo empiezan estos personajes a trabajar en AIDP. ¿No? Tenemos una primera historia que es cuando por primera vez la chica, no me acuerdo cómo se llama, que incendia cosas, también sale en la película, pues cuando es una niña y está adoptada dentro de lo que es AIDP y es su primera misión porque es una chica pues que está mató a sus padres sin querer, eso se traumatiza a cualquiera, y entonces pues está acogida en AIDP y decide, Hellboy le dice al profesor, al que había sido como su padre por alguna manera, que la lleve de misión para que se despeje un poco. Y la lleva a una misión de fantasmas. La primera una historia de fantasmas, una historia clásica de fantasmas, muy bien, muy buena y con terror de estos fantasmas, de madres que se acercan así como esa película que están haciendo ahora. De madre. Madres que vienen para ti. Madres que vienen para ti. Madres que vienen para ti. Y muy bien también el equipo creativo. Miñola y Scott hacen el guión y Carmolin y Andy Owens hacen el dibujo, que es un dibujo muy americano, de este americano un poco cartoon. Que menos oscuro que menos oscuro. Estamos acostumbrados. Igual es un poco demasiado claro por lo oscura que es la historia, una historia de fantasmas que podría ser bastante más gótico. Sí, incluso el colorido es bastante luminoso. Vamos a enseñar un poco. Sí, vamos a buscar a la mujer fantasma. Eso es lo que da más miedo. Que viene para ti. Viene para ti. A verás. Bueno, aquí parece, me da un susto. ¡Oh! Venga, sustos. Cómic de sustos. ¿Cómic de sustos? ¿Es un nuevo género? No, existía. Cómic de sustos. Aquí no sé dónde se llama. Hay que acabar de mejorar esto de la luz. Ya sé que está oscuro aún, pero en verano empezaremos a salir a la terraza a hacer el programa. Voy a coger Luego tenemos otra historia. Perdón, quiero hacer unas interacciones con el programa. Ya que no tenemos bajo anillo. Vale. Tenemos una historia que se llama Bajas, es una historia corta, de Mike Mignola y Scott Allie también, con Guy Davis, que es el dibujante, digamos, clásico de AIDP, que es una historia corta de un... No os voy a contar mucho, pero una historia de el porqué de las bajas. Siempre tienen bajas en AIDP, pero nunca son ellos, ¿no? Un poco la cuestión es esta. Y para acabar no, porque queda uno al final, pero tenemos uno muy recomendable, que es uno con Richard Corben. Richard Corben ya sabemos que es uno de los grandes autores clásicos que ha resurgido ya hace bastante tiempo. Estuvo trabajando varias cosas con Marvel Max y desde hace una buena temporada que va colaborando con Hellboy y con Miñola. Y en este caso nos cuenta la historia del homúnculo, la primera misión del homúnculo, que es un personaje que luego tendrá mucho juego tanto en Hellboy como en AIDP. Que yo creo que cuando lo dibuja Corben es de los mejores Hellboys que hemos visto, sobre todo últimamente. Sí, está muy bien. Y para acabar, pues una historia donde nos cuentan tampoco es el nombre, ¿no? El tío este que está hecho de gas, que es alemán, pues cómo también entra en Hellboy. En este caso dibujada por Ben Stenbeck, dibujo igual para mí es el más flojillo de todo el libro, y el guion es de Miñola y de Arcudi también. Muy recomendable para todos los seguidores de Hellboy. Está bien porque no hace falta, no tienes que tener toda la colección para comprarte este álbum. Y de estas historias cortas, que hay varios, es de los recomendables, de los bastante potentes, tanto en los guiones, que son bastante sólidos todos, como en los equipos de dibujo, que también son bastante potentes. También el que me falla más, ya os digo, es el último, pero que también está muy bien y tiene momentos muy divertidos, como este señor Tragador, que es bastante cachondo. Como siempre en el final también tenemos la opción de pin-ups, bocetos, etcétera, etcétera. Estas ediciones que ya nos tienen acostumbrados
la gente de Norma. Ya digo, recomendable para los seguidores completistas de AIDP y de Hellboy, y también para el lector suelto que quiera entrar en este mundo, pues puede comprar este AIDP Ser Humano, que es el número 16. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo, móvil? Estoy intentando entrar en Livestream. Bueno, unas cosas que nos hemos bajado la aplicación y a ver qué se puede hacer con el móvil al mismo tiempo. Pero bueno, es muy difícil escucharte y hacer cosas. No has entendido nada de lo que te decía, ¿no? Sí, bueno, me ha gustado mucho lo del Corvette, vale, básicamente. Y me recuerda un poco a que se está acabando también eso. Si recordamos los orígenes es porque vamos a acabarlo. ¿Qué? La serie. Sí, la serie. Corbin no, me equivoco. Frank Kirtley. No, grande también. Frank Kirtley hará SC, publica, no sabemos por qué, Batman Scottish Connection. Una cosa antigua, una cosa... esto ya había sido. Sí, esto lo hizo Alan Grant y Frank Kirtley, los dos ingleses de la jornada esta inglesa tipo Grant Morrison y compañía. Esto salió en el 98, es original del 98, y es una aventurita. A ver, en su momento tuvo más trascendencia que lo que puede tener ahora, porque no era habitual que Batman saliera de sus dominios. Ahora estamos más acostumbrados al Batman Incorporation y que está por todos lados y compañía. Pero en aquella época era más pintoresco, ¿no? Entonces, pues los autores quisieron hacer un homenaje a su tierra y pues mandaron a Batman, a Bruce Wayne en concreto, a pues ver unos restos templarios con los cuales el señor Bruce Wayne, que se parece por cierto mucho al Superman de Kirtley, podría ser la misma persona, que no lo sea, nunca lo he planteado. Bueno, con unos antepasados de Bruce Wayne, ¿no? La cosa se complica cuando se ve que hay muchos intereses en las runas y en los escritos que hay en estas tumbas, ¿no? Hasta que aparece un señor enmascarado que ha conseguido descifrar una especie de encanterio, un malo, que es clásico, un malo clásico, y se crea una especie de ejércitos de descerebrados con mucha fuerza. Y hay una historia, pues como te digo, básicamente de aventuras, de templarios, en el que lo más interesante quizás sea todos los guiños que hacen los autores a Escocia, ¿no? Por ejemplo, tiene mucha importancia la niebla, que juega en contra de Batman. Se encuentra una aliada que podría ser una especie de Robin, que le echa una mano, que está buscando a su padre, que se perdió y tal, y podría ser una especie de Robin. Muy bien dibujado. El personaje es bastante curioso, lleva una máscara que es como si tuviera lepra, porque realmente es una especie de venganza. Lo que quiero decir es una venganza de cuando los señores de hace 2 o 3 siglos echaron a sus antepasados de las tierras, tipo Braveheart, pues se los embarcaron en un barco a América, el barco estaba infectado de lepra, murieron casi todos, y los que llegaron a Estados Unidos pues fueron a América, pues fueron marginados, ¿no? Y un poco de esa especie de venganza, y por esto como acto de homenaje lleva esta máscara. Es un mero divertimento, es una cosa finita, esas que ya no se ven, a tapa blanda, muy correcto, publicado por ECC para fans. 6,95. ¿Quién se compra un cómic ya por 6,95? Muy bien dibujado por Kirtley, siempre muy bien dibujado. Al final unos pin-ups que nos quieren demostrar que Frank Kirtley es un buen dibujante. Hay una serie de dibujos de Wonder Woman, una persecución de coches, Jonah Hex. Bueno, pocos, hay 3. Tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, es una cosa divertida. Es una cosa divertida. También estilo publicación de antes, ¿no? Sí, una cosa de antes también. Todo es muy de antes. En este te lo regalo, yo creo que te gusta. Sí, me gusta. Aparte, últimamente no estoy leyendo Batman y cosas de eso. Sí, me gusta. Pues mira, entronco con 2 tochos. 52. 52-2 y 52-3. Queda uno para acabar. El experimento este 52 lo publica ECC. Se publicó en su momento por DC después de la famosa crisis de Morrison, me parece que era la que guionizó Morrison, si no me equivoco. Y este experimento decidieron sacar con un grupo de varios guionistas. Aquí os los leo, tenemos a Jeff Darrow, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark White y Kate Giffen, casi nada, cuidadín, pues estamos aquí con unas cuantas piedras, pues decidieron hacer un cómic semanal, que se llamaba 52, y que eran 52 números.
¿Y qué pasaba en este cómic semanal que duraba un año semanalmente? Pues que nos contaba lo que estaba pasando mientras habían desaparecido las tres figuras básicas de DC Comics, o sea, Wonder Woman, Batman y Superman. Y entonces nos empiezan a hablar de varios personajes, cada capítulo es una semana, y estos varios personajes más o menos menores van a tener su gran qué en el universo DC. Está muy bien escrito, es muy divertido, es un cómic de superhéroes a la vieja usanza, de cuando los superhéroes hacían aventuras y, vale, sí, hay puntos oscuros post Watchmen, pero es una historia de superhéroes clásica. Y está muy bien enlazado todo y vamos acercándonos cada vez más a este final sorprendente donde nos encontraremos a personajes como pues desde Question, que lo tenemos aquí casi con un cáncer pobrecito terminal. Tenemos a Lex Luthor, que ha creado un suero para crear superhéroes, y claro, todo el mundo quiere ser superhéroe. Los superhéroes clásicos que dicen que esto no puede ser, que esto va a acabar mal, que nadie se fía de Luthor. Tenemos a Acero también, un personaje también que quedó muy apartado, salió en su momento, se hizo una película extremadamente mala para el cine. ¿No la viste, Acero? No, es yo no muy la vi. mala, Acero. Muy mala, muy mala, es muy mala. De las peores películas de superhéroes que he visto. Sí, pues mira que... Hay de muy malas. Acero se lleva al estar ahí. Pues todos estos personajes van acercándose a este final inesperado, donde hay una gran corporación super chunga, que está detrás también de un plan ultra maquiavélico. Hay cosas muy divertidas, hay una isla donde están todos los McDoctors reunidos para crear un super monstruo para esta organización. O sea, todos los McDoctors me refiero incluso al Doctor Zivana, o sea, personajes... Sí, Doctor Zivana. Personajes realmente entrañables, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Muy recomendable para todos los fans de superhéroes, todos los lectores de superhéroes. Creo que se lo pasarán muy bien con estos 4 álbums. Ya os contaremos cómo acaba todo esto. Ahora sí, tapadura 25,50 euracos cada volumen. Es una pasta, pero está muy bien. Los equipos de dibujos son variables. Hay algún mes, alguna semana, mejor dicho, que es más floja. Algunos son bastante buenos, pero van cambiando. Ya ves, aquí por ejemplo, pues está muy bien, pero luego tenemos alguno que no está tan fino. También tenemos a Lobo, que es... ¿Sí? Sí, tenemos a Lobo, hay varias historias. Porque tiene mucho juego, tiene mucho sitio donde elegir para hacer esto. Sí. Lobo, aparte, no ha hecho voto de no matar. ¿Ah, sí? Sí, porque está en una secta religiosa de delfines. Muy divertido, todo muy, muy apadrinado por Morrison y con unos textos bastante interesantes al final de cada capítulo, donde alguno de los guionistas, de momento Morrison es el único que está callado, va contando anécdotas del capítulo que acabamos de ver, que es bastante interesante. Sí. De cómo se hizo, de cosas que le quitaron, de una cosa que él no cree que estuviese bien. Uno de los más notos que saben es este señor Huevo, que ya no había salido de ninguna parte y el señor Morrison lo recupera. Personajes entrañables de DC reconvertidos por este grupo de guionistas. Muy bien. Os lo pasaréis bien. Muy bien. ¿Qué más cosas? Para pasárselo bien, Brian Azzarello y Eduardo Risso, ese gran equipo creativo, autores de, por ejemplo, Batman Ciudad Rota y 100 balas, ha publicado una de las series que ahí en Estados Unidos tiene mucho que hablar, y en el mundillo del cómic pues más alternativo, más en la línea de estos tipos de autores, tipo Grant Morrison o esta compañía, pues fue una serie muy respetada y pues dijeron cosas como habéis dado en el clavo, cosas como estas son las que hay que hacer y cosas por el estilo, ¿no? Aquí al final hay, como siempre, una serie de frases que me gustan mucho siempre. Un mundo creado con todo lujo de detalles, con una jerga estrafalaria y un protagonista que cautiva desde el principio. Además, las ingeniosas transiciones entre una época y otra, ahora lo explicaré, realzan una narrativa potente y repleta de confianza. Repleta de confianza supongo que quiere decir sólida. Otro dice sumamente impresionante, un mundo demencialmente original y
Rizzo realiza el mejor trabajo de su vida en Spaceman. Que yo creo que se ha exagerado, pero bueno. Spaceman, ¿qué es Spaceman? Es bastante complicado y a la vez es bastante divertido. Es una historia de ciencia ficción, bastante dura al principio, que acaba derivándose en una especie de crítica, o crítica tampoco. Te ponen sobre la palestra cosas como el Gran Hermano y hacia dónde va nuestra sociedad, ¿no? La premisa, aunque no está explicada por este orden, la historia va y viene y vamos descubriendo quiénes son estos Spaceman. La premisa es que se crea una especie de seres genéticamente avanzados para mandarlos a misiones al espacio. Quizás es una cosa accidental que surge, pues se descubre que tiene unas condiciones especiales muy resistentes, tienen habilidades para estar mucho tiempo aislados, porque además son bastante sociales, además tienen un cuerpo un poco deforme, parecen un poco simios, y parecen un poco retrasados, pero retrasados en el sentido más como muy inocentes, como muy cándidos, ¿no? Como el salvaje, el famoso de Ilustración, ¿no? Y los tiene mucho tiempo allí en Marte sacando, no sé qué sacan exactamente, en la línea de la película Moon, que tiene ahí un señor que va haciendo cosas y tocando botones. La cosa se tuerce un poco. En aquella época los Spaceman son los que más molan, los niños tienen muñecos, los Spaceman han ido al espacio, pero la cosa se tuerce. Ahí se echaron un poco ahí en el espacio, se rayan un poco. Además porque claro, como son todos, son niños probetas, son como hermanos, aquella cosa acaba mal. Y cuando vuelven son como de... ¿Son todos del mismo sexo? Le estoy preguntando. No tengo claro que tengan sexo. Si tienen sexo son hombres, porque por chat van chateando con chicas, con prostitutas y tal. O sea que si tienen tendencias heterosexuales masculinas. Pero tampoco queda muy definido. No importa. Sí, parecen tíos. ¿La pantera rosa qué es? Vale, seguimos. Yo no sé lo que es. No es claro. En todo caso... Vuelven a la Tierra, los desdeñan, dicen, habéis sido un fracaso absoluto, os dejamos a vuestra... Los juguetes. Os lanzamos a la vida, ¿no? Os dejamos ir. Y como muchas novelas de ciencia ficción, pues tenemos una zona como de ciudadanos que viven en muy buenas condiciones, guay, y la zona después de la frontera, que todos viven pues en una especie de un rollo Mad Max o algo así, ¿no? Ellos viven allí. Y el protagonista, pues es un señor que va con su barca... Va recogiendo chatarra del océano, la vende a pesos, un señor tranquilo. En ese contexto, el programa más de moda es una especie de Gran Hermano, en el que hay una familia muy guay, tipo las familias de Benetton, y pues toda su vida es retransmitida, ¿no? Como el programa que el de los Ozzy Osbourne y su familia, sí. Pero con una familia bien, no con una familia desestructurada, ¿no? Y entonces raptan a una de estas chicas. A la hija del matrimonio, coño. Y por azar cae en las manos de este Spaceman protagonista, ¿no? Entonces aquí tendremos a todo el mundo que le traiciona porque quiere la recompensa por salvar a la niña o salir en televisión, a los verdaderos raptores, que no voy a explicar por qué la raptan, y aparece un segundo Spaceman que resulta que es cazarrecompensas y que se reencuentra con su hermano y acaban teniendo una historia que empieza mal, pero acaba mejor. En todo esto, con la historia principal es la del presente, la del Gran Hermano, digamos, y vamos teniendo flashbacks que vamos viendo qué pasó exactamente en Marte. ¿Qué pasó en Marte, ¿no? Y qué tipo de relaciones tienen entre ellos, unos con otros, y por qué estos dos Spaceman que quedan, pues se interrelacionan entre ellos como lo hacen. Muy bueno, realmente es muy bueno. El dibujo es, bueno, pues es el Rizzo 100%, o sea, yo creo que siempre he visto dibujar igual, ni mejor ni peor. ¿Estamos de acuerdo? No Rizzo el Rizzo. No, es un buen dibujo, es su dibujo. Sí, dibujo. Si os gusta Rizzo, pues aquí lo tenéis, y si no os gusta, pues os compráis otra cosa, porque el señor no va a cambiar. La verdad es que le va bastante bien a la historia, porque tiene este toque un poco alocado y un poco divertido, y va bien con el dibujo más suelto de Rizzo. El color está bastante bien puesto, es un color evidentemente por ordenador, bueno, evidentemente no sé por qué lo he dicho, pero es un color por ordenador, pero que lo han puesto bastante bien. Me he dejado un cómic en casa, no me he dado cuenta. Pues lo podemos comentar sin verlo. Total, tú crees que nos están viendo mientras hablamos, sería la soca. Para enseñarlo. Vale. Así que muy recomendable. A mí me ha gustado mucho. Y la verdad es que vale la pena. Una edición tapadura que yo creo que vale la pena, 20 euros. Y Spaceman de Vértigo, esto sí que es un Vértigo 100%, publicado por ECC. Muy bien, esta gente de ECC están sacando muchas cosas. Y están editando
a diferentes niveles. Tienen grapa, tienen tapadura, tienen esto que hemos enseñado antes. Parece que van acertando. Parece que están publicando tienen muy trabajo bien. También, con todas las recopilaciones, Sigue 52, Crisis Infinita, Linternas Verdes y compañías. Me gusta mucho como el subtítulo. Criado para el espacio, abandonado en la Tierra. Muy bonito. Es de ciencia ficción seria, sí, esto es ciencia ficción dura. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo voy a seguir con ECC, con la primera oleada. La primera oleada de ¿qué? De antes de Watchmen. Que hemos tardado un poco porque ha habido como 2 tandas. Primero han salido los cuandos y después salió Rorschach y no sé quién más. Exacto. Han salido todos a la vez, supongo que por sus tribunales, supongo. Sí, que por cierto, esto me lo podrías comprobar tú con el móvil. Sí, dímelo. Aquí marca que son uno de 6, todos, menos los 2 últimos, el de Rorschach y el de Doctor Manhattan. ¿Sí? Pero creo que no, que son de 4, porque el otro día vi que ya se habían acabado y eran 4 números. O sea, yo creo que hay un error aquí, en el papel. Me costaría averiguarlo eso. No, ECC Comics. Voy a mirarlo en el ordenador. Vale. La gente va a ver en primer plano, pero creo que nos aburra mucho. Bueno, pues vamos a comentarlos un poco por encima. Primero voy a hacer un comentario general del antes de Watchmen. Ese antes de Watchmen son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colecciones que salen simultáneamente con la duración, algunas de 6 y otras de 4 números, y cada una está dedicada a un personaje. Y todo es antes de lo que leímos en Watchmen, de la gran crisis, que no podríamos desvelar, o sea, es igual, todo el mundo ha leído Watchmen, si no lo han leído, muy mal castigados de cara a la pared, y que lo lean. Y también hay una película, o sea, aunque al final no sea exactamente el mismo, tampoco... Sí, pueden ver en 2 horas. Vamos por ahí. Bueno, pues cada uno se ha dedicado a un personaje. Uno es Minuted Man, que es un personaje que casi no sale en el cómic de Watchmen, porque es pretérito a todos ellos. Espectro de Seda, que sí, que ya son los personajes más clásicos. El comediante. Búho Nocturno, Ozymandias, que es el culpable de todo el tema. Y Rorschach y Doctor Manhattan. Dime. Inciso de números, sí. Parece que varía. Por ejemplo, Búho Nocturno son 4. Sí. Antes de Manhattan son 4. El comediante serían 6, en efecto. Espectro serían 4. Rorschach serían 4. Ozymandias serían 6. Ah, vale, ya lo veo. Bueno, está bien puesto. Sí. Pues esto, son entre 4 y 6. ¿Qué pasa con todo esto? Es completamente innecesario. Está unos equipos creativos realmente potentes, porque tenemos a Darwyn Crock, Amanda Connor, Azzarello, que hemos hablado ahora, Andy Kubert, tenemos a Joe Kubert, uno de los últimos trabajos del gran maestro, junto con su hijo, Jia Lee, Len Wein, Azzarello repite, Leo Bermejo, Adam Hughes, que hacía mucho que no veíamos un cómic de Adam Hughes, habíamos visto muchas portadas, pero cómic completo de Adam Hughes no habíamos visto. O sea, los equipos creativos, tanto en el guión como en la parte gráfica, son muy buenos, muy sólidos y muy potentes. Ahora, ya hemos leído Watchmen, ya hemos visto Watchmen. Lo veo bastante innecesario, o sea, me ha costado mucho, están bien, se leen bien, pero sabes qué pasará, sabes exactamente qué pasará y sabes que todo esto va a otra parte. Grandes chollos de la historia. En 1890 Anna Bog compró a Van Gogh un cuadro por solo 400 francos. Hoy Marta Gil se ha pasado la fibra de Ono por solo 17,90. Y por hacerlo antes de Semana Santa le regalan 15 megas más. Alta velocidad a precio de baja. Y ahorra aún más con Ono Móvil por solo 5 euros. De un lado a otro. Bastante innecesario, por John Higgins, que también me ha costado mucho. Están bien, se leen bien, pero sabes qué pasará, sabes exactamente qué pasará y sabes que todo esto, creador de, entre otros, de La Cosa del Pantano, va a otra parte. Bueno, la historia de piratas supongo que en este caso no quedará inconclusa, porque aquí no se acaba el mundo. Y en cada número pues tenemos ilustraciones de varios autores, entre ellos Jim Lee. Bueno, que está todo muy bien hecho, pero ya os digo, a mí me ha dejado como muy frío. La palabra es frío. Muy frío.
Y puestos a recomendar, con el que he disfrutado más ha sido con el Búho Nocturno, que nos explica pues estas primeras andanzas del Búho Nocturno cuando trabajaba con Rochas, y aparte está dibujado por los padre Kubert y hijo Kubert. Parece que el último número, son 4 números, el último número el padre ya no dibujaba porque los había dejado. Y el que también he encontrado bastante divertido es el de Len Wein y Jelly de Ozymandias, que nos explica pues la infancia del niño prodigio que era Ozymandias, que era un cabroncete de bien pequeño. Con estos equipos creativos, comentábamos antes, me ha decepcionado bastante. Sí. Igual porque es el que esperaba más. Era el que se esperaba, era más fácil y al mismo tiempo más difícil. Sí, es una historia negra, muy tópica, muy bien dibujada también, bien narrada por Azzarello, pero me esperaba algo más potente de Rochas. Y Doctor Manhattan, pues también más de lo mismo, bastante sosainas. El dibujo de Hughes está muy, muy bien, la portada es cojonuda, ¿verdad? Tiene mucha gracia, tiene mucha broma. La verdad es que sí. Ya la veréis en internet si no la veis bien aquí porque es bastante cachondo. Sí, es un poco oscura. Pero todo esto va hacia el Watchmen. Va hacia el Watchmen. O sea, no son cosas aleatorias, sino que realmente van a construir el Watchmen. Va hacia el Watchmen directamente. Claro, nos cuentan lo que ya nos contaron en Watchmen, pero pues más detalladito y claro, cosas que en el libro pues... Hombre, con estos equipos creativos yo creo que podrían haber hecho otra cosa. Otra cosa nueva que hubiera sido la bomba, yo creo. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, supongo que esto se ha hecho para mantener franquicia por el éxito de la película, porque supongo que Moore... O porque para tocar los cojones del señor Moore. O porque a alguien le apetecía mucho también. Creo que Darwin Cook estaba entre los ideólogos de esto. Quizás es que le apetecía mucho. No sé. Sí, hay muchas introducciones y muchos textos, pero no me he leído, porque en cada uno hay textos introductorios, está todo muy detallado, que decíamos, no es un cómic a pelo para nada. Pero bueno, ahí están los Watchmen antes de Watchmen. Pues muy bien, sí, eso ha quedado un poco frío todo. Sí. No... Bueno, vamos a ello, seguimos, ¿no? Para fans de Watchmen y para gente que le gusten los dibujantes y tal, y que le guste coleccionar, pues está bien. Esto un día el formato es correcto, el formato de grapa, porque estos nos los llegan a sacar directamente en todo gordo, en Absolute, todos juntos, y te gastas 60 euracos para el Absolute y matas a alguien. Ahora, el formato de grapa, pues se dejan leer bien, se leen muy correctamente, pero sí, es un buen cómic, pero que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntárselo siempre. ¿Por qué? ¿Qué hacemos aquí? Pues mira, estamos pasando la verdad. Aprovecho para comentaros lo que nos estáis viendo, que podéis hablarnos en el chat, preguntaros cosas. Para entrar en el chat hay que hacerlo desde live stream, no desde el blog. Investigando, pero aquí tenemos el blog. 2 cositas me quedan. Uy, me queda una muy buena, igual es mi cómic del mes. Otro cómic de David B, en este caso es guionista, en el otro era dibujante, aquí es guionista. Este tío no para, No para, se consideraría que está de moda, podríamos decir que está de moda. Es bueno. Es bueno. Y es muy bueno. Tankerel, la banda de los postizos, es el sugerente título de este cómic, basado en hechos reales, como dicen en las películas. La banda de los postizos fue una banda de atracadores que tuvieron en jaque a la policía francesa entre 1980 y 1985. Hicieron un montón de robos bastante peculiares. Todos ellos tenían una personalidad muy distinta y eran bastante peculiares, para la redundancia. No les gustaba nada la violencia, consiguieron no matar a nadie durante estos 5 años hasta que al final la cosa se desmadró un poco. Eran peculiares también porque no estaban vinculados a los bajos fondos de la época, es decir, en parte por eso también costó tanto detenerles, porque nadie sabía quiénes eran, había muchas leyendas de que si eran rumanos, que si eran búlgaros, que se venían de aquí, que si eran inmigrantes, que si no. Y lo que explica en este cómic es una historia de género negro 100%, o sea, ves a Alain Delon todo el rato, es una película francesa de los años 70 completamente, y explica de manera lineal completamente. El dibujante es bueno. Pues el dibujante es muy bueno, muy detallista, la verdad es que está muy bien. Tiene unos toques de humor también el dibujo, es un bitono con azul, también. Toquecillo tardí, ¿no? Sí, tiene un toque tardí. Muy bien. Y que a veces me parece que tiene unos toques Otomo incluso, de Otomo Masakira, ¿no? La verdad es que es un dibujante que está muy bien. Aquí parece que se va simplificando, no obstante, a medida que avanza el cómic un poco.
Pero también depende de la escena, ¿eh? Yo creo que depende de los atracos están muy detallados, por ejemplo, y después hay otras escenas que son conversaciones o cosas más bucólicas o melancólicas, conversaciones entre ellos, que son un poco más light en cuanto al dibujo y en cuanto al dramatismo. Se llama la banda de los postizos, evidentemente, porque se disfrazan, y se ve que parece una cosa muy tópica, pero en su momento la gente no solía hacerlo, ponerse postizos, se ponían una media como mucho, y va explicando pues los primeros atracos, el crescendo, las relaciones entre ellos sobre todo, cómo la cosa se va complicando un poco, cómo se hacen mayores y pierden un poco habilidades, cómo la policía les persigue. ¿Cuánto tiempo están? ¿Cuántos años? 5 años. 5 años digamos, teniendo éxito como ladrones, digamos, ¿no? También nos habla de los policías corruptos que había detrás, las implicaciones que tuvieron con los bajos fondos. Muy interesante, muy bien escrito, sobre todo por eso, porque los personajes están todos muy bien, las relaciones entre ellos están muy bien. Y la tensión, o digamos, mantener la tensión durante todo el rato, el pulso narrativo, digamos, está muy bien porque es realmente atraco, descanso, y cada atraco tiene un intríngulis diferente al anterior, ¿no? También tiene esto que le gusta mucho a los guionistas, tipo David Mamet, de la alarma está aquí, para desactivarla tenemos que hacer esto hay que tenerlo en cuenta. Eran muy meticulosos, también es una cosa que no era típica de la época, estudiaban mucho el banco al que iban a robar. Profesionales. Eso se podría llamar los profesionales, tranquilamente. Se diferenciaban también con los bajos fondos en que eran profesionales. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, no es que fuera el típico ratero de los bajos fondos, era alpinista. Entonces se dedicaba a escalar edificios y les ayudaba a robar, pero realmente su afición era ser alpinista, ¿no? Y cosas por el estilo. La verdad es que está muy bien, es un cómic que está muy bien, edición que está muy bien, de norma, en la línea habitual, sin más florituras que el cómic en sí. Pero bueno, tampoco le hace falta, porque yo creo que tiene una introducción. No, te lo explica aquí detrás quién era la banda de los postizos y es más que suficiente. Un muy buen cómic, yo creo que es una buena tapadura, un cómic para regalar, sobre todo para fans del género negro, porque se lo pasarán teta, porque es muy divertido y es muy sólido. A una tinta, ¿no? O sea, color color azul y... Sí, digamos que es un bitor. Un bitor, ¿no? Sí. Muy bien, muy correcto, porque sobre todo, pues que las escenas nocturnas le va muy bien ese azul, la verdad. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, nos quedan, a ver, lo que quedamos, pero vamos bien, nos quedan 20 minutos. Te voy a traer la edición antigua, ¿qué te parece? Vale, sí, porque no he entendido el porqué de esta edición. Yo tampoco. Yo creo que como va ganando premios en el salón... ¿Lo has leído? Sí. Bien. Pues yo no lo había leído. Mira que me he leído prácticamente todo de estos señores, bueno, sobre todo de Moebius, y este último trabajo que hicieron juntos Moebius y Jodorowsky, el Corazón Coronado, no lo había leído. Y ahora Norma nos saca esta edición integral definitiva, según dicen. Ahora vamos a ver la diferencia entre la no tan definitiva. Pero voy a buscar una linterna porque cuesta bastante. Donde recopila los 3 volúmenes que fueron, los 3 álbums que fueron este cómic. Este cómic tiene los dos primeros libros, realmente son muy divertidos. Y es una movida, un poco una parodia del mismo Jodorowsky, se ríe un poco de sí mismo y del tarot y todas estas cosas y de la psicología. Y nos cuenta la historia de esto, de un profesor de la Sorbona, un profesor de filosofía, que tiene todo un grupo de seguidores, que son casi como una secta, que tiene... mira lo que tengo yo. Yo no tengo eso. ¿Y de qué color? Del color de la secta. Muy bien. Bueno, la secta del grupo. No, aquí no tengo nada. El formato me gusta más. El formato me gusta más. El formato adecuado es este. Sí, el adecuado. Acabas de comentarlo y buscamos el porqué. Sí. El formato, yo creo que tal como se publicó en el álbum en este tamaño, aquí se ha publicado pequeño. No es excesivamente grave porque es un dibujo muy, muy limpio. La contraportada es mejor muy la tuya. Limpio. También te lo digo. Sí. La otra portada es mejor la tuya. Es muy limpio, es de viñeta grande, menos el tercer volumen. El tercer volumen duplica la cantidad de viñetas y se ve un poco pequeñito aquí. Pues toda la primera parte es este personaje que queda secuestrado, nos dicen algo por el chat. Moebius podría llevarse un premio póstumo en el salón. No sé si hay muchos precedentes. Nos comenta Sergio Colomino. Pues sí, podría ser. No sé si hay muchos precedentes, pero sí, uno de los álbumes que están a competición este año, que han llegado en la criba, es el... ¿Flipside?
No, el último que sacó... el garaje... no me acuerdo, ¿hermético? El garaje hermético 3, que ahora no me acuerdo cómo se llama. El cazador cazado. El cazador cazado. Bueno, esta historia... Yo he visto, tú lo has leído, ¿no? Sí. Yo he visto mucha diferencia de los 2 primeros volúmenes al tercero. Sí, yo de lo poco que entendí, del porqué de todo plegado, realmente lo que más me sorprendió es eso, que era un cómic bastante... Muy divertido, era como una comedia francesa. Esponjado, era una cosa esponjada. Tú ibas leyendo, te ibas divirtiendo. Viñetas grandes, una comedia con momentos de risa bastante hilarantes. Y luego al final se iban a aquella especie de selva. Exacto, y a partir de aquí ya se pone el típico rollo Jodorowsky iniciático que a mí se hizo un poco más espeso. Ahora, los dos primeros volúmenes los encuentro geniales. Son muy divertidos, un Moebius muy suelto, un Moebius muy limpio de trazo, pero al mismo tiempo muy suelto con un dibujo a momentos caricaturesco, muy detallado como siempre ha sido Moebius, pero con una limpieza muy potente y que no es aquella dureza que hizo cuando estaba con el rollo de su secta, que estaba con el tema de la madre y todos estos rollos del... ¿Cómo se llamaba eso? Del cristal y todas estas movidas, sí, que era bastante más endurecido. Es un Moebius muy bueno y ya os digo, momentos bastante hilarantes. El señor comentaba un poco al principio de que es el señor que es un filósofo y la mujer lo deja y a partir de aquí empieza a haber una crisis bastante fuerte en su vida, ya que se le mete al lado una alumna completamente enamorada de él y que parece que está como una cabra sobre temas religiosos y que decide tener un hijo suyo, que este hijo será San Juan. Y a partir de aquí secuestran a la hija de un narcotraficante que será la nueva María, etcétera, etcétera. Es muy divertido, reiréis mucho. Y ya os digo, el último, siempre pensando en que vais a canalizar este final que siempre acaba teniendo el señor Jodorowsky sobre un viaje iniciático. Y es el último capítulo un poco más espeso. Lo demás yo creo que os lo pasaréis muy bien y me he reconciliado un poco con Jodorowsky, a veces me cansa y aquí sobre todo con los diálogos, hay diálogos que te partes. Sí, estoy de acuerdo contigo completamente, que la parte final es la que dices, con lo bien que iba. Con lo bien que iba. Es que yo veía una película aparte de estas francesas, la veía, incluso con el tiroteo en el final del último capítulo, que no os voy a contar, pero hay un despiporre bastante simpático en el final del segundo volumen. Era muy una película de estas francesas de comedia muy simpática y bastante potente. Donde juega con la crítica tanto a la filosofía como al establishment, como a todo. Hay una crítica bastante simpática y bastante potente al mismo tiempo. Y el final pues ya entra pues en este rollo más místico que siempre le interesa al señor Jodorowsky. Estás intentando diferencias. Lo han vuelto a rotular. Había una rotulación que si no es a mano no parece. Sí, es a mano. Las E son distintas. En el antiguo había una rotulación a mano y esta es una rotulación a ordenador. Y hay una falta de ordenación. Bueno, falta de un error. Yo encontré un error ya. Falta de P en lugar de falta de F. ¿Ah, sí? ¿Y está diferente? No lo sé, es que no me acuerdo. Tendría que haberlo marcado. No sabía que tenías el otro, entonces lo deberíamos haber comentado. Aquí el papel es más bueno, podríamos decir. Como mínimo es más satinado. Es más satinado. Un poco más grueso. El color es como más brillante en la edición nueva, ¿no? Pero más oscuro a la vez. Sí. Más brillante pero más oscuro. Me gusta más el antiguo, por decir algo. ¿Hay extras o algo? Ah, te digo. ¿O es a pelo? A ver, es que me cuesta un poco... Realmente las viñetas grandes resultan bastante más espectaculares aquí que allí. Sí. Esta, por ejemplo, de los abuelos fornicando. Extras, a pelo. Acaba una página en blanco. Acaba página en blanco. ¿Acaba igual? Sí. La publicidad, ¿eh? Sí, acaba igual. Mi fin está vacío, el tuyo está rellenado en negro. La palabra fin. Sí, es una tipografía. A ver, al principio... Nada. No, tú tienes los capítulos. Tengo los capítulos. Yo no. Yo tengo una página más que tú. Yo no. Y las portadas no salen, ¿no? Las portadas no salen en ningún sitio. No. No. ¿Hay separación entre capítulo y capítulo? Parece que no.
Yo sí. Te lo digo, ahora te lo digo. Ya, como tengo un índice. Yo tengo separación, pero no han puesto las portadas. Cosa que es un pequeño fallo. Tenemos aquí una reproducción de una de las dos portadas detrás. Está bien, porque es esta chica enseñando los pechos, que es muy maja. Y... No veo separación yo aquí en este. No, va tirado. Bueno. No, yo creemos que está en la línea de... A ver, hay que reconocer que la tipografía esta va cambiando. Tenemos un tipógrafo distinto aquí que al principio. La traducción es de Abuli, la mía es de Abuli. Tendría que buscarlo. Esto tendríamos que haber hecho antes, ¿eh? Sí. Aquí lo tiene que poner. Passeig de San Joan, depósito, norma... Traducción, Enrique S. Abuli. Sí, no es la misma traducción. Yo creo que estamos en la línea de lo que dice Sergio. Ya el año pasado le dieron un premio a Moebius, había muerto ese mismo año. Bueno, estuvo toda la movida del Inside Moebius, que estuvo muy bien. Y aprovechando que también se han editado otras cosas, como el gato, aquella del gato, sí, no recuerdo cómo se llamaba. Los ojos del gato. Quizás esta no hacía tanta falta porque realmente no es tan antigua esta edición que tengo entre mis manos. Sí. Pero bueno, la han vuelto a rotular y le han dado un toque. Ahora lo que está haciendo Norma, que ha empezado ya y tiene ya un número 1 que no nos ha llegado, pero que ya está también al mercado, que es recopilar todo Moebius. Que es una cosa que están haciendo en Francia, es una reedición francesa y están sacando en varios tomos. Feos para mi gusto. Yo lo he visto en Francia, aquí no lo he visto. Y a mí el diseño no me gusta. Pero bueno, también va a costar poner Moebius de moda Moebius, quiero decir. Moebius siempre está. Ya lo tiene hecho. Ya está. Difícilmente vamos a enganchar público nuevo con estas ediciones, creo yo. No lo sé. Creo yo. No, este es más pequeño, es más cómodo para leer por ahí. Hombre, tú esto lo pones en la FNAC, le pones una pegatina aquí, novela gráfica y ya está. En cambio, el otro tienes que poner el otro tienes que poner cómic. Además pone volumen integral, que eso no lo debe entender nadie de bastante que va la FNAC. No. Bueno. Yo me queda uno, ¿tú cómo estás? ¿Estás? Yo me queda uno, pero no lo llevo. Bueno, de hecho me queda, pues mira qué bien, porque me quedan dos, el segundo lo tengo en el móvil. Me he metido... ¿qué te parece? Me he quedado así, ¿eh? El Club de los Suicidas, una cosita que publica Norma, que esto le va a gustar mucho a Sergio. Ya lo ha tenido entre sus manos seguramente. Es una adaptación libre, como dice, de la novela de Robert Louis Stevenson, a dos autores que yo desconocía, Balub y Bácaro, y una editorial, hemos visto antes, pequeñita y desconocida también, Balub, si no me recuerdo mal. Parece que lo ponía por aquí. Balub, Bácaro, MC Producciones, una cosa pequeñita. Es una cosa divertida. Balub, Bácaro son ellos. Tienes razón. Bueno. MC Producción, entonces. Una cosa pequeñita. Estamos volviendo a la gente ahora. Parece una especie de autoproducción, casi diría yo. MC Producciones, bueno, da igual, eso no importa. Es una historia divertida, muy en la línea, así estéticamente. Una vez, a mí me ha costado entrar, pero una vez entras y le sigues al juego, porque tiene esta impostura dieciochesca de las novelas de Voltaire y de cosas por el dibujo estilo. Es un poco difícil. El dibujo es un poco difícil, aunque el color creo yo que le ayuda un poco. Tiene un dibujo que a veces es excesivamente suelto, ¿no? O un poco demasiado amateur, correctamente. Pero digamos que el dibujo acuarela le ayuda bastante. Y una vez te metes te das cuenta de que aquí nos están contando una historia, que el dibujo realmente es meramente funcional y han tenido el beneplácito de poner un color bonito que ayuda a que pase mejor. Como podéis ver en la portada, digamos que en según qué ilustraciones sí que dan la nota, con este toque un poco romántico. Pero bueno, ¿de qué va la cosa? La cosa va de un príncipe que lleva consigo a un general y que va por el mundo como de aventuras. Le gusta encontrar de aventuras. Y esto es el Sherlock Holmes y el Watson del Guy Ritchie que hemos visto estos días. Descubre un club peculiar, que es quizás lo más potente del cómic, creo yo, que es el Club de los Suicidas. Gente, estamos hablando de esta época romántica, ¿no? Que quiere acabar con su vida, pero no tiene el valor para acabarla. Entonces se ha montado un club en el que cada noche una partida se tiran las cartas, una especie de partida de póker, y quien saque una carta, que no me acuerdo cuál es uno de los ases, es el ejecutor, y quien saca otro as es el muerto de esa noche. Un poco como la película aquella de 13 Samedi,
pero son los mismos ricachones los que mueren y los que matan, ¿no? Además no es tan fácil como voy y te mato, no, te tiran por un balcón o... Te toca la muerte, que es complicada. Tú te vas de paseo y esa noche vas a morir, ¿no? Esto al príncipe, que es como un erudito y un señor muy recto, muy dieciochesco, también te lo digo, aunque está ambientado más adelante, esto le parece muy mal y entonces urde un complot muy holmiano para acabar con este club de los suicidas, ¿no? Esto que pasa es que estoy desvelando el cómic, en realidad no lo estoy haciendo porque es el principio del cómic. A partir de aquí se crea una enemistad entre el presidente del club de los suicidas y esta especie de Sherlock Holmes. Y empieza una serie de venganza-persecución alrededor del mundo, muy en la línea de lo que sería un Willy Fogg, por ejemplo, y se van puteando y se van buscando entre ellos, pero putear de verdad, matando amigos y cosas por el estilo, ¿no? Una cosa... Tengo ganas de leerme la novela también, me gustó, debe ser una... Es bastante divertido. No lo he leído. Tiene un par de aciertos narrativos, por ejemplo, hay un momento en el Club de los Suicidas, uno de ellos es muy de hablar, es un cómic muy de estar hablando y estos diálogos un poco me parecen broma, pero en realidad están dentro de la educación de la época, ¿no? Que uno de los señores va a explicar su historia de por qué quiere suicidarse y tú piensas, vaya palo ahora, y de golpe tienes como 3 páginas sin diálogos muy bien construidas. La verdad, esto es un sueño. Y la verdad es que es muy divertido, tiene algunos encuentros. A veces yo creo que se excede en el dramatismo y es un cómic resultón. Yo lo pondría en una tapa blanda, pero aparte de eso es una gran sorpresa. No es un cómic perfecto, no es un gran cómic, es una pequeña anécdota quizás, pero es muy entretenido. Yo lo he cogido y no lo he soltado hasta que lo has acabado. Y a veces eso es lo que cuenta, ¿no? Tapa dura, creo que no hace falta. Sí. Bueno, para su lectura. Y ya yo recomiendo una cosa que no tengo. ¿Se ha acabado? No, casi acabado, pero recomiendo una cosa que no tengo, porque me la he dejado. Pero bueno, la recomiendo siempre que sale. Tenía que ser una trilogía y ya van por el número 7. ¿De qué estoy hablando? Magazine General. Les funcionó y evidentemente pues esta cosa la han ido alargando. ¿Qué es Magazine General? Magazine General es un cómic... quebecois, o sea, francés, pero de la zona de Quebec, ambientado en el Quebec de principios de finales del siglo pasado. Es muy bonito, no hay malos, no hay... Igual falta incluso un poco de conflicto, porque es todo tan bonito, el Magazine General de Trip y los Yale. Está todo muy bien dibujado, está muy bien hecho y son estas cosas que están pasando en este pequeño pueblo de Quebec al inicio del colonialismo de Canadá, bueno, más bien de Quebec en este caso. Muy interesante, muy agradable de leer, muy bien dibujado por los dos artistas, está dibujado a 2 manos y guionizado a 2 manos y con un final siempre tienen no pasa prácticamente nada, se llama Charleston, me parece este número, lo tienes aquí, no es como si unas gafas, Charleston, lo pone debajo de Magazine General. Charleston. Pues sí, y es un poco cómo entra el Charleston en el pequeño pueblo y cómo cambia un poco la vida, se anima mucho y la gente se monta unas fiestas bastante divertidas. El alcalde que había muerto en el primer número y que sigue narrando porque es el marido de Marie, que es la que lleva el Magazine General, que es una tienda que venden un poco de todo, de comida, etcétera, pues sigue hablando el muerto, ya tienen sus diálogos, viendo cómo avanza la vida, cómo se moderniza el pueblo, y con la entrada esta de Charleston pues empieza un poco la modernización del pueblo y tenemos un final, como siempre en nuestros Magazine General, sorpresa, que ya nos da para el número 8. O sea, Folletinesco, agradable, no es la gran sorpresa de la primera trilogía, que era realmente una obra, yo creo que prácticamente perfecta, pero lo pueden alargar para siempre. Ahora se ha convertido en un culebrón. La Divina Comedia. Sí, la comedia de la vida, la familia, el pueblo, las aventuras y desventuras de este pueblo donde va pasando el tiempo, más que otra cosa. Comedia humana, una Divina Comedia. Acabo. Me daba bastante palo bajarme las aplicaciones de Marvel y compañía. Veía demasiados colores y demasiados botones, pero me dio por bajarme la de Dark Horse, que pensé, mira, esto parece más agradable. Y qué grata sorpresa descubrí que hay cómics gratis. Hay cómics gratis que se pueden DC también, en todo. Sí, pero me daba más palo lo de DC, porque
seguir todo lo de eso es muy complicado. Grata sorpresa, la nueva tanda de Creepy, ¡hombre!, que ha empezado desde el número 1 con autores modernos y con historias originales. Os la pongo aquí en la portada. Autores bastante desconocidos para este número. Mola la portada. ¿Qué te parece la portada? Mola. ¿De quién es? Porque es bastante complicado entenderse en este mundo de internet, de los móviles, pero bueno. Dan Brown, Bill Morrison, Condi Golfen, Gary Hafner, Alex Tuss, que es el más conocido, Bernie Bryanston también está, que debe ser la portada seguramente. ¿O qué? No creo. ¿No? Bernie Bryanston... Debe haber alguna historia clásica. Mira, la portada. Eric Powell. Eric Powell. La portada es de Eric Powell. No son actores muy, muy conocidos. Algunos sí. Parte de Bryanston y Todd, pues son los clásicos. Debe haber alguna cosa que debe ser reedición, ¿no? Porque yo creo que... Todd está muerto. Sí. Y Bryanston no, pero dibuja poco, igual. No sé. Sí, supongo que han recuperado alguna cosa. Yo en lo que he ido leyendo, no me lo he leído entero, todo es bastante nuevo. Ajá. Y además la aplicación está bastante bien porque vas pasando viñeta a viñeta. Te va haciendo zoom en las... Bueno, esto tampoco estoy descubriendo el mundo. Bueno, tienes el espíritu de Creepy realmente. Algunas historias blanco y negro. Algunas historias están más puestas al día, pero no te creas que los autores tiran mucho por lo moderno. Volvemos a ver nazis, volvemos a ver cosas del pantano, volvemos a ver abuelas con hachas y cosas por el estilo. Y ha sido una grata sorpresa porque es muy divertido, es muy agradable. Y yo creo que hay algunos autores que son para seguirles la pista, porque a ver si encuentro la historia anterior. Tienes al Creepy al principio hablándote. Y realmente, ves, esto ya es más moderno, tienes un Creepy más moderno, pero tienes historias muy coñonas con ratas gigantes que atacan un pantano y cosas por el estilo. Y volvemos... Muy clásicos. Los dibujos, la verdad es que está siempre muy bien. Y las historias vuelven a lo clásico, vuelven a el guitarrista el que hizo un pacto con el demonio, al cantante de blues y perdió el esto, a los nazis que tienen un proyecto secreto que no sé cuántos, no inventa nada. Si no, se llamaría Creepy. ¿Para qué? Se llamaría de otra manera. La cripta. Es la cripta, por ejemplo. Mira, ¿queréis un número de la cripta? 4,50 euros. Podéis hacer los pedidos y nosotros os diremos dónde ir a buscarlo. Sí. Y si no, entrad a la tienda online de... ¿Cómo se llama? El terror no tiene forma. El terror no tiene Buscáis en Google el terror no tiene forma y la podéis comprar. Y en Barcelona, en Badalona, Cybercomics, por ejemplo... Pues bueno, un poco siguiendo también el espíritu. Madrid, en Burma. El espíritu cripta. El Futurama en Valencia. Sí. La cripta. La cripta. Bueno. Volumen 2. Volumen 2, cosa buena. Muy bien. Pues ya está, ¿no? Sí. Ya está. A ver si ahí podemos... Yo me veo muy bien de luz, hoy. Yo creo que hoy hemos acertado. ¿Cómo lo ves tú? Lejos me veo. Lejos, claro, lo ves muy pequeñito. Ya nos comentaréis si os ha gustado la luz. Sergio nos dice que cree que la novela de Stevenson no es la de las más conocidas del autor, pero a mí el cómic me ha gustado. Es muy agradable. También dice que es una adaptación libre, que eso puede significar cualquier cosa. Que está bien leerse la novela y leerse el cómic porque igual son diferentes. Sí. A veces no siempre pasa. Sergio, ya tengo la Cripta 2, muy bien. La compré y continuará. ¿Cómo fue la presentación el viernes? Por cierto, fuiste tú, yo estaba trabajando. Bien. No hubo mucha gente porque hizo un día bastante malo, fue el último día de la gran lluvia. Sí. Pero bueno, tuvimos gente ahí en lo que era en Arkham. Se llena rápido Arkham. Tuvimos que estar fuera incluso unos cuantos porque se llena muy rápido. Y como somos unos cuantos autores también, pues ya lo sabes. Pero muy bien. Muchas gracias por preguntar. Y ya nos dirás que